Estas son las noticias publicadas en Estados Unidos con impacto en Venezuela, hoy 22 de abril de 2025. Una jueza federal de Colorado ordenó hoy martes al gobierno del presidente Donald Trump notificar a los migrantes venezolanos detenidos en ese estado con 21 días de anticipación antes de proceder a cualquier deportación, según una ley que históricamente se ha utilizado solo en tiempos de guerra. También le ordenó que les informe a estos venezolanos sobre su derecho a impugnar o apelar esas órdenes de deportación. En una resolución escrita que mantiene un bloqueo temporal en Colorado a las deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, la jueza federal de distrito Charlotte Sweeney, con sede en Denver, declaró que el gobierno debe informar a los migrantes en un idioma que comprendan que tienen derecho a consultar con un abogado. La decisión de Sweeney marcó la primera vez que un juez impone requisitos detallados sobre cómo el gobierno de Trump debe garantizar el derecho al debido proceso bajo la ley de enemigos extranjeros, desde la orden del 7 de abril de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que exige que los migrantes tengan la oportunidad de impugnar sus deportaciones ante los tribunales. En su orden, la Corte Suprema no especificó con cuánta anticipación se debe notificar a los migrantes. El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a la decisión de la jueza. Durante una audiencia ayer lunes, un abogado del Departamento de Justicia afirmó que cualquier migrante que desee impugnar la deportación bajo la ley de enemigos extranjeros tendría solo 24 horas para hacerlo. Las deportaciones forman parte de la línea dura del presidente republicano hacia la inmigración desde que asumió en el cargo el pasado mes de enero. La Unión Americana de Libertades Civiles, mejor conocida como ACLU, que representa a los migrantes detenidos en Colorado, había solicitado a la juez Sweeney que exigiera al gobierno que notificara al menos con 30 días de anticipación. Este cronograma se ajustaba al procedimiento que el gobierno estadounidense utilizó la última vez que se invocó la ley de enemigos extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial para internar y deportar a personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana. La ley autoriza al presidente a deportar, detener o imponer restricciones a personas cuya principal lealtad sea hacia una potencia extranjera y que puedan representar un riesgo para la seguridad nacional en tiempos de guerra. En su decisión, Sweeney escribió que la ACLU probablemente tenía razón al afirmar que la ley de enemigos extranjeros era inaplicable porque la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos no constituye un acto de guerra. El tribunal reconoció correctamente que esta autoridad en tiempos de guerra no puede utilizarse en tiempos de paz y que el gobierno no está cumpliendo con el debido proceso, declaró Lee Gallner, abogado principal de la ACLU en el caso. El sábado pasado, la Corte Suprema intervino de nuevo bloqueando lo que según los defensores era la inminente deportación de decenas de venezolanos detenidos en Texas sin debido proceso. En una publicación en redes sociales el lunes, Trump afirmó que el gobierno no puede juzgar a todos antes de deportarlos. Necesitaríamos cientos de miles de juicios para los cientos de miles de inmigrantes ilegales que estamos expulsando del país, escribió Trump. Algo así es imposible, dijo el mandatario. El 15 de marzo, Trump invocó la ley de enemigos extranjeros para intentar deportar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, a la que su administración ha designado como organización terrorista extranjera al margen de los procedimientos migratorios habituales. Los familiares de muchos de los cientos de venezolanos deportados y sus abogados han negado ser miembros del Tren de Aragua y han afirmado que nunca se les dio la oportunidad de refutar las acusaciones de afiliación a estas pandillas por parte del gobierno. Y en un caso completamente distinto, un juez
de Nuevo México presentó su renuncia el mes pasado después de que las autoridades de inmigración detuvieran en su casa, en su domicilio, a un sospechoso con presuntos vínculos con la pandilla Tren de Aragua durante una redada a fines del mes de febrero. Agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional allanaron el domicilio del magistrado José Joel Cano el 28 de febrero y arrestaron a Cristian Ortega López, ciudadano venezolano de 23 años, según documentos judiciales. Las autoridades también confiscaron 4 armas de fuego de la residencia de la hija de Cano, tras obtener órdenes de allanamiento en respuesta a la evidencia publicada en redes sociales sobre los vínculos de Ortega López con el Tren de Aragua. El juez Cano, de filiación demócrata y juez desde 2011, no mencionó el arresto en una carta de renuncia que publicó días después, el 3 de marzo. Trabajar con cada uno de ustedes ha sido una experiencia muy gratificante, por lo que estaré eternamente agradecido, escribió Cano en su carta de renuncia a su cargo, de acuerdo a la publicación El New York Post. Un portavoz de la Oficina Administrativa de Tribunales de Nuevo México explicó que la Corte Suprema Estatal y el Tribunal del Tercer Distrito Judicial, donde Cano trabajaba, no recibieron su renuncia sino hasta el 31 de marzo. Las revelaciones sobre el presunto pandillero que vivía en la residencia del juez Cano se hicieron públicas inicialmente en documentos oficiales que buscaban mantener a Ortega López, el presunto miembro del Tren de Aragua, detenido. Desde entonces la historia ha cobrado fuerza en los medios locales de Nuevo México, incluido el periódico Albuquerque Journal, que publicó la noticia por primera vez. El presunto miembro del Tren de Aragua comenzó a interactuar con la familia Cano hace poco más de un año, tras ayudar a la esposa del juez a instalar una puerta de cristal y realizar otros trabajos esporádicos para ella. En abril del año pasado fue expulsado de su apartamento en El Paso, Texas, que compartía con otras 5 personas, lo que llevó a Nancy Cano, la esposa del juez Cano, a ofrecerle alojamiento en una casita para huéspedes en su propia casa en Las Cruces, Nuevo México. Durante su estancia, Ortega López aparentemente comenzó a conectar con la hija del juez, April Cano, que poseía una gran cantidad de armas de fuego y le permitió a Ortega López conservar algunas de estas armas, según los registros judiciales. Ortega López, quien ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2023, pero fue liberado de una instalación de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza debido al hacinamiento, admitió que sabía que no se le permitía poseer armas de fuego debido a su condición de inmigrante indocumentado. El venezolano había llegado a territorio norteamericano tras escalar una cerca de alambre con púas cerca de Eagle Pass, en el Texas, en la frontera con México, y confesó haber entrado ilegalmente a Estados Unidos, según documentos judiciales. Las autoridades recibieron información sobre Ortega López y encontraron imágenes de él en las redes sociales con tatuajes, ropa y gestos con las manos comúnmente asociados con el Tren de Aragua, según los documentos judiciales. Los fiscales adjuntaron imágenes de los tatuajes de Ortega López y otras pruebas en las que se basan para acusarlo de afiliación con el Tren de Aragua. Interesante este caso. Y por otro lado, el Buró Federal de Investigaciones, mejor conocido como el FBI, evalúa actualmente los nexos entre funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y miembros del Tren de Aragua, a la que la administración Trump acusa de invadir territorio estadounidense para sembrar el caos y conducir operaciones criminales en coordinación con el régimen de Caracas. El Tren de Aragua es una pandilla transnacional extremadamente violenta y altamente organizada. El FBI evalúa que algunos miembros del régimen de Maduro tienen vínculos con miembros del Tren de Aragua que buscan utilizar dichos vínculos para impulsar objetivos criminales, informó Kash Patel, director del FBI, en su cuenta en la red social X. Patel afirmó que consideran al Tren de Aragua una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos y por ese motivo están trabajando junto a sus aliados en las fuerzas del orden para identificar y desmantelar sus redes. No permitiremos que organizaciones criminales con respaldo extranjero
se arraiguen en nuestras comunidades, sentenció el director del FBI. La declaración del director Patel se produce luego que se filtrara a fines de la semana pasada un informe de inteligencia según el cual las diversas agencias de inteligencia que integran el gobierno norteamericano desestimaron afirmaciones de la Casa Blanca sobre las conexiones entre la banda criminal y la dictadura venezolana. A los que no han visto mi más reciente programa, les recomiendo que lo miren con atención. Tiene que ver exactamente con este tema para entender el nivel de estas conexiones de la dictadura y el Tren de Aragua desde su propia creación. La propuesta del presidente Nayib Bukele de repatriar 252 venezolanos actualmente en prisión en El Salvador a cambio de un número similar de presos políticos en Venezuela puso de relieve la trágica realidad de la persecución política de la dictadura de Nicolás Maduro. La proposición de Bukele generó el rechazo y la crítica del régimen, de acuerdo a declaraciones del fiscal Tarek William Saab, pero animó a un grupo de familiares de detenidos venezolanos en El Salvador a exigir a Maduro que aceptara el trato. Pero, desde luego, la aceptación de este trato propuesto por Bukele significaría una admisión de la existencia de presos políticos secuestrados en las prisiones venezolanas por orden del régimen. Maduro cuestionó a Bukele afirmando que es un violador sistemático y serial de los derechos humanos desde El Salvador contra el pueblo venezolano, pero se le olvidó mencionar que la dictadura venezolana es el principal violador de los derechos humanos en Venezuela, secuestrando a opositores, críticos y hasta periodistas por el solo hecho de pensar diferente. Maduro tampoco mencionó las numerosas acusaciones de tortura que pesan en contra de altos oficiales de la dictadura en la Corte Penal Internacional y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra estos justamente personas que están mantenidas bajo secuestro por razones políticas. Bukele propuso la liberación de unas 50 personas de diferentes nacionalidades adicionales que permanecen secuestradas en las mazmorras del régimen, incluyendo 9 norteamericanos. Pidió particularmente por la liberación de Rafael Tudares, yerno del presidente Edmundo González Urrutia, arrestado en enero pasado por razones desconocidas hasta ahora. También de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, que lleva ya más de un año detenida y sin derecho a la defensa, y Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, que permanece acosada por el régimen en Caracas. Por lo visto, a Maduro no le gustó que Bukele le volteara la tortilla con la propuesta de canje de prisioneros por presos políticos. Veremos cómo termina este episodio. Y la consultora petrolera Kepler informó que las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos contra la dictadura ya ha provocado la suspensión de envíos que podría reducir las exportaciones de crudo venezolano en unos 800,000 barriles diarios para el mes de mayo, un duro golpe a las finanzas de la dictadura. Kepler dijo que PDVSA ya había ordenado la devolución de un cargamento que había sido previamente autorizado a Chevron, que tuvo que ser devuelto luego de haber salido de puertos venezolanos. Kepler rastreó otro buque, el buque Carina Voyager, de 116,000 toneladas TPM, construido en 2021, que cargaba 511,000 barriles de crudo Merey en la terminal de José el 7 de abril. Tras varios días de inactividad en alta mar, los datos de Kepler y el análisis del nivel de calado indicaron que el buque regresó a puerto y descargó toda su carga. Posteriormente, el petrolero se dirigió al Caribe en lastre, es decir, completamente vacío. Según la plataforma TradeWinds, otro buque, el Dubai Attraction, de 115,000 toneladas, cargó 340,000 barriles de crudo Boscan desde la terminal de Bajo Grande el 7 de abril. El buque ha permanecido inactivo en la zona de carga de la refinería de Amuay y los informes de mercado confirman que PDVSA ha solicitado también la devolución que llevaba ese carguero. TradeWinds ha informado que otros 4
petroleros, otros cargueros también podrían no haber podido cargar los cargamentos programados. Estamos hablando de 6 tanqueros. Debido a la suspensión de las autorizaciones de carga, Kepler prevé ahora una caída de la producción de crudo venezolano alcanzando potencialmente los 800,000 barriles diarios para mayo. La corredora británica Bremer predice un exceso de oferta de tonelaje de crudo de los petroleros en el Atlántico debido a la suspensión por parte de Venezuela de las exportaciones a Estados Unidos. Esto marca, de acuerdo a la corredora, una escalada significativa en las consecuencias de las sanciones estadounidenses, de acuerdo a esta firma de análisis Bremer que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. Malos tiempos para el negocio petrolero de la dictadura. Hasta aquí las noticias.